Buenos días, mis niños de grado cuarto. Los saluda su profe Ivonne. ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar hoy con la clase de lectores. Entonces, debemos, primero que todo, vamos a estar bien preparaditos, vamos a poner esta clase en manos de Dios para que abra nuestras mentes, nuestros corazoncitos, para que seamos muy juiciosos y obedientes, ¿listo? Y segundo, vamos a tener nuestro cuaderno de lectores, perdón, y el libro de lectores, mega lectores. Vamos a escribir en la página nueva, viernes 15 de mayo del 2020. El propósito de esta clase, mis niños, es leer e identificar la estructura de un artículo turístico. Entonces, pues el tema es divertido, es bien chévere. Nosotros ya habíamos hablado de artículos, de cuál es la estructura de un artículo, ¿cierto? Sin embargo, pues vamos a repasar cuál es el enfoque que se le da al artículo turístico. Entonces, vamos a ver. Primero que todo, un artículo debe tener un título, ¿cierto? Que tenga, como es turístico, debe ir relacionado pues hacia el turismo. Segundo, debe tener una introducción, los materiales o métodos que se van a utilizar dentro del contenido principal, el resultado de ese artículo y las conclusiones. ¿Listo? Entonces, pues vamos a tener esas características ahí. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Una vez tengamos las partecitas que debe tener nuestro artículo, vamos a pasar entonces al libro. Bueno, antes de iniciar, ¿qué es un artículo? Un artículo es un escrito periodístico normalmente, ¿cierto? Que se escribe con el fin de dar a conocer un tema, ¿cierto? Que la persona que lo lea se informe sobre un tema, ¿cierto? Que les están mostrando una información y esa persona pues la va a poder tener clara. Eso es lo primero que debe tener un artículo, ¿cierto? Por eso debe tener el título, la introducción, el cuerpo del artículo y al final unas conclusiones. Vamos a mirar. En el libro dice Vacaciones en Casa Colombia. Esto es un fragmento, un artículo. Empezamos, dice, ¿para qué irse tan lejos cuando tenemos verdaderos paraísos en el jardín de nuestro hogar, Colombia? ¿Sabías que actualmente existen en nuestro país de 56 áreas declaradas como parques nacionales? Muchos de ellos están abiertos al público y se pueden visitar en forma muy económica. Simplemente tienes que elegir el clima que deseas, el tipo de ecosistema y ya está. Alístate para pasar unas inolvidables vacaciones. Ahí tenemos una introducción, ¿cierto? Que es este primer párrafo. ¿Qué significa PNN? Entonces dice, la sigla PNN se refiere al Parque Nacional Natural. Estas son áreas de reserva que guardan inmensas riquezas naturales, algunas únicas en el mundo, y en algunos casos riquezas culturales con grupos indígenas. Por ley, estas áreas deben mantenerse lo más intactas posibles. Entonces acá vemos lo que nos dicen, que estas áreas deben permanecer intactas. Son reservas naturales de nuestro país que tienen cantidad de variedad de naturaleza, flora y fauna, ¿cierto? Y son protegidas por el gobierno. Nosotros acá dice, este ya empieza a ser el desarrollo, ¿cierto? El desarrollo de todo el texto. Tiene varios subtítulos, parques para visitar, dice Gorgona, o sea, entonces nos están aquí, ¿qué parques podemos visitar? Y aquí ya nos habla específicamente de cada uno. Gorgona, Los Nevados, aquí vemos perdón, esto de acá, listo. Listo, aquí vemos Iguaque, Amacayacu, Puracé, Estoraques, Chingaza, Tairona, Macuira y Utría. ¿Listo? Están acá todos y nos dan las características de cada uno. Entonces, este es un ejemplo de artículo turístico. Muy bien. Pasando, una vez comprendida la lectura, acá en la siguiente página, perdón, me devolví.
en la siguiente página, acá, nos dicen qué son los adjetivos, nos hacen recordar qué son los adjetivos para poder realizar esta actividad. Entonces, acuérdense que los adjetivos son palabras que designan características, ¿cierto? Entonces dice que pueden calificar el nombre de una persona, animal, es decir, que designan características o cualidades a los sustantivos. Otorgan cualidades o características. Aquí dice ejemplo, la casa es verde, el puente es largo. ¿Listo? Entonces, para iniciar en el primer punto nos piden, señala el adjetivo por el que puede ser reemplazado cada una de las palabras resaltadas del siguiente párrafo. Entonces, el más famoso paraíso que nadie se debe perder, allí puedes disfrutar, ustedes deben leer el párrafo y señalar el adjetivo, ¿cierto? Entonces, señalar el adjetivo que se le da. Entonces dice calmo, por ejemplo, acá, ¿por cuál podemos reemplazar la palabra calmo? Por pacífico, estable, tranquilo, apocado. Entonces calmo debe ser tranquilo, ¿cierto? Y vamos a marcar aquí donde dice tranquilo, pues le marcamos un chulito o una X. Lo mismo hacemos con P pequeño, con antiguo y con famoso. Entonces cada uno, ustedes van mirando las palabras y las van reemplazando. En el segundo punto dice, observa las preguntas y subraya aquellas cuya respuesta represente mejor el contenido del primer párrafo. Entonces dice, ¿por qué es importante conocer el país? ¿Cuál es la fecha que más indica para viajar? ¿Qué tipo de planes se puede llevar a cabo en el país? ¿Qué podría hacer en tu país si estás de vacaciones? Entonces, acuerdan que aquí en el primer párrafo, acá tenemos que devolvernos acá al primer párrafo, y ahí nos dice, ¿para qué irse tan lejos? Entonces, ¿cuál pregunta, este primer párrafo, cuál pregunta de estas cuál de estas preguntas tiene el contenido de ese primer párrafo, ¿cierto? Habla sobre el tema del primer párrafo en general. Entonces ustedes lo determinan. Tercero, señala con un chulito el esquema que muestra el orden de importancia de las ideas del texto. Entonces ustedes miran, aquí hay una idea, aquí hay otra idea, aquí hay otra idea. Ustedes van a señalar cuál es el orden correcto, ¿cierto?, de importancia que le dan al texto. Entonces, por ejemplo, digamos que yo digo que primero dice importancia del turismo en Colombia, datos sobre los PNN y los datos específicos de algunos PNN. Digamos que esa es la respuesta, pues yo le doy chulito a eso. En el cuarto punto enuncia los dos argumentos que se dan en el texto para justificar la invitación a los PNN. Entonces ustedes deben marcar, niños, dos argumentos que se den allí. ¿Listo? Bueno, en el siguiente punto relata con una línea cada PNN, parco natural, con la descripción que le corresponde. Entonces deben volver al texto y mirar cuál es la descripción de cada uno de los. Una vez realizado esto, entonces lo que vamos a hacer es el sexto punto. Nos dicen que vamos a leer el texto y completar el cuadro que está en la siguiente página. Este texto se llama Recomendación para viajar a un parque natural. ¿Listo? Aquí está. Recomendaciones para viajar a un parque nacional natural. Entonces natural pero de Colombia. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Ay Dios, esperen que se me fue para atrás. Listo. Entonces, de acuerdo a la lectura de la primera lectura, ¿cierto? Más esta segunda lectura, nosotros nos dicen, distinto parque, destino, parque nacional natural. Aquí nos dan un ejemplo. Bueno, el siguiente título dice, atractivo de ese destino, las características del lugar y las recomendaciones para viajar. Entonces, nos dan el ejemplo. Chingaza tiene fauna, venados, zorros, águilas, ¿cierto? Ese es el atractivo. Nosotros debemos completar cuáles son las características del lugar como tal, del lugar, ¿listo? No el atractivo, sino del lugar. Y las recomendaciones para viajar, entonces nos tenemos que referenciar en los textos anteriores. Aquí nos dan el atractivo, delfines, cachalotes y ballenas. Tenemos que ir a los dos textos anteriores para saber a qué lugar se refiere. Las características dice que es selva tropical cerca del mar. Y ustedes, una vez ya hayan determinado qué lugar es,
entonces escriben las recomendaciones para viajar. Lo mismo pasa con este tercer punto. En el punto 7 dice, termina 3 motivos por los cuales todo colombiano deba conocer los parques nacionales naturales. Entonces, ¿ustedes por qué creen que todo colombiano debe ir y conocer esos parques nacionales naturales? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos eso? Nosotros como colombianos conozcamos lo que hay en nuestro territorio. ¿Listo? En el punto 8, acá en el punto 8, nos dicen, menciona qué aspectos consideras importantes para la conservación de los parques nacionales naturales. ¿Qué aspectos ustedes consideran importantes para que esos parques se conserven? Es decir, que las personas o las industrias no puedan llegar allá a talar, a secar los ríos, mejor dicho, a dañar todo. ¿Listo? Una vez hayamos realizado eso, pues vamos a realizar esta página 57 que es de preparación, donde van a escoger un tema. Un sitio turístico de su ciudad, la van a escoger, ¿cierto? Van a poner, dice, investiga acerca del mismo en libros, revistas, internet con personas conocedoras. Entonces aquí van a poner características de ese lugar. Pueden hacer la investigación, algo cortico porque ahorita lo van a completar en el cuaderno. Después dice, realice la presentación. ¿Qué pondría usted en la introducción? ¿Qué pondría en el desarrollo? ¿Y qué pondría en el cierre o en la conclusión? Una vez hayamos completado esto, pues vamos con la tarea. La tarea es que en el cuaderno escribimos un artículo turístico sobre algún lugar de tu ciudad muy concurrido. ¿Listo? Un lugar turístico de Bogotá. Cada uno de ustedes escoja el de ustedes, no vamos a preguntarle al compañero que cuál escogió, no, cada uno escoge, investiga sobre el lugar, hace una introducción, cuenta lo mismo, cuenta el atractivo del lugar, las características y qué recomendaciones daría para viajar o para estar allá en ese lugar. Le toman una foto, puede ser con escáner o nítida, ¿sí? Si no tienen el escáner, aunque se descarga gratis en el celular. Porque es que a veces me toman fotos donde así volteadas y lejos por allá y yo tratando de mirar acá en esta pantalla qué es lo que dice, o con luz así no se ve la letra. Entonces, por eso yo les pido si se puede con el escáner y si no, pues que con la cámara del celular, pero que quede nítido, ¿listo? Y me las envían dentro de 8 días, no me van a preguntar al final de la clase que para cuándo es la tarea, al correo Ibondi19, no a mí, por favor, no al WhatsApp, porque es que hay muchos niños que me están, profe, ahí le envié la tarea, o sea, no, pero ¿cómo así que me envió la tarea si la tarea es al correo? Entonces yo pienso que es que ustedes no ven los videos, o los niños que hacen eso es que no ven los videos. Listo, antes de las 4 de la tarde. ¿Cuándo? Dentro de 8 días. Nenes, ahorita nos vemos en la puesta en común, por favor, bien concentrados desarrollando todas las actividades. Chao, los quiero mucho.